La obesidad es una enfermedad multifactorial. Tiene de una parte genética con la que venimos predispuestos a tener exceso de peso por los genes ahorradores que llamamos. Viene una parte ambiental, por decir en un tiempo, los últimos 70 años de la historia de la humanidad, se han incrementado el consumo de alimentos con alto valor calórico y se ha disminuido el movimiento. Estamos en un computador, estamos en un celular, todo lo hacemos por ahí, no nos movemos, no hacemos deporte, no caminamos, etc. Y eso implica, obviamente, que gastemos menos energía. Bienvenidos al podcast de Hablando de Obesidad. Hoy nos acompaña el doctor César Guevara, cirujano general, experto en cirugía bariátrica. Bienvenido, doctor. Gracias, Sonia. Doctor Guevara, cuéntenos, ¿cuántas cirugías usted ha hecho? Bueno, pues yo llevo 25 años como cirujano general y 20 años en cirugía bariátrica. Entonces, no tengo los números exactos, pero alrededor de 7.000 cirugías bariátricas he realizado y 20.000 que pueden ser combinando vesículas, hernias, apéndices, otras cirugías. O sea, realmente uno cuando se involucra en este medio, pues está en el quirófano casi que el 80% del tiempo útil. ¡Wow! Es un volumen muy alto. Es importante el volumen para desarrollar la experiencia porque tenemos cirujanos que hacen 500 cirugías al año y otros que hacen menos de 50. Sí, digamos que afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para la población, la obesidad es una enfermedad muy común. Entonces, en la medida que es tan común, pues hay muchos pacientes para intervenir. Y eso hace que los volúmenes, cuando uno ya adquiere de alguna manera experiencia, reputación y está trabajando en algunas instituciones que tienen convenios, etcétera, pues puede uno rápidamente desarrollar volúmenes. Y claro, como en todo, la experiencia hacia el maestro y el tener volúmenes continuos, permanentes y altos hace que probablemente las complicaciones, las decisiones e incluso la capacidad para detectar algo que no vaya bien, o sea, se incrementan y pues el paciente le va mejor. Eso hace que la cirugía sea más segura. Exactamente. Y paralelamente a la experiencia, el uso de tecnologías que tengan todos los estándares de calidad, que sean reconocidas por el INVIMA en Colombia, por la FDA en Estados Unidos, porque la mayoría de tecnología viene de Estados Unidos en este momento. Todo eso hace que la cirugía sea más segura, que el paciente le vaya mejor y que pues la satisfacción al final y el resultado sean los mejores. Súper interesante. Y en temas de que el paciente acceda a la cirugía, o sea, esos 20.000 pacientes, alguien les aprobó la cirugía. ¿Cómo hace un paciente para que su EPS o el pagador, el seguro, le diga, sí, yo le apruebo la cirugía? Bueno, esa es una historia que puedo retrotraerme por ahí unos 30 años. En los años 90, la cirugía bariátrica realmente no se conocía en Colombia. Comienza más o menos hacia 1995 con los primeros casos que comienzan a realizarse de cirugías abiertas en esa época, o sea, es decir, con heridas grandes, con heridas amplias, pero paralelamente en el mundo comienza a llegar la cirugía mínimamente invasiva, que en el abdomen se llama cirugía laparoscópica. Y eso hace que de alguna manera comience toda un boom
de cirugías mínimamente invasivas en todos los órganos del cuerpo, y las bariátricas son algunas de esas que se benefician de ese acceso. En esa época aparece en Colombia, digamos, la tutela, y los pacientes pueden acceder a esos tratamientos a través de tutelas. Pero en la medida que va pasando el tiempo, se comienzan a crear sociedades científicas, el Ministerio de Salud comienza a hacer estudios donde ve que la obesidad es un problema de salud pública, aparece la ley de obesidad, el Ministerio desarrolla guías para el tratamiento de la obesidad, y todo eso hace que al final el acceso ya no se haga por tutela, sino por indicación médica, que en una época se llamaba MIPRES, porque había que llenar unos formatos, y actualmente, los últimos por lo menos 10 años, se ha hecho a través de recomendaciones médicas puntuales, guías de manejo, y obviamente todo un proceso, porque el paciente necesita un proceso para poder llegar a esa cirugía bariátrica. Entonces, el acceso poco a poco en los últimos 30 años se ha mejorado, y el Sistema de Salud colombiano afortunadamente cubre estos tratamientos de cirugía bariátrica. Wow, 30 años parece mucho tiempo, pero también es un trabajo grande quitar todas esas barreras para que el paciente se opere. ¿Usted qué cree que son las barreras más importantes para que el paciente pueda recibir la cirugía aparte de su pagador o su EPS? En un momento de esos 30 años, la obesidad no se consideraba como una enfermedad. La obesidad se consideraba como una condición del paciente, que incluso tenía que ver mucho con la voluntad. Entonces, que el paciente quería, de cierta manera, tener exceso de peso. Y muchos, incluso de la comunidad médica, no creían pues que el paciente se beneficiara de ningún tratamiento adicional. Pero en la medida que tanto en las sociedades locales, o sea, colombianas, como en sociedades internacionales, la obesidad se fue considerando una enfermedad, aparecen obviamente los tratamientos para dicha enfermedad y las autorizaciones de esos tratamientos con base en los resultados que se van dando poco a poco. Entonces, voy a poner algunas fechas importantes. En el año 2009, en Colombia, se crea la ley de obesidad, que ya de alguna manera registra que la obesidad es una enfermedad crónica de difícil manejo y que requiere tratamiento. Después, en el 2016, aparece la guía del Ministerio de Salud para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, donde la cirugía bariátrica es uno de esos pilares del tratamiento. Y hacia el 2020 aparecen ya los códigos de procedimientos en salud de la cirugía bariátrica, por los cuales ya los médicos pueden pedir directamente la cirugía a través de esos códigos y disminuir las barreras de acceso. Entonces ha sido todo un proceso lento, pero que en 30 años se ha logrado que mucha población se beneficie de estos tratamientos. Ha sido largo el camino de la cirugía bariátrica. Si llevan 30 años superando barreras y barreras, cuénteme cuál ha sido el papel de las asociaciones y las guías para mejorar el acceso a los pacientes. Esa pregunta obviamente encaja bien en todo el desarrollo y la evolución de la cirugía bariátrica en el mundo y en Colombia puntualmente. La Federación Mundial de Cirugía Bariátrica se crea hacia el año 1995. Inicialmente eran como 5 países. Actualmente ya son casi 100 países que están con sus sociedades locales, miembros de esta gran Federación Mundial de Cirugía para la Obesidad. Y en Colombia, puntualmente, la Asociación de Obesidad y Cirugía Bariátrica, ACOCIB, se crea y se funda en el 2008. Yo tengo esa fortuna de ser uno de los fundadores de esa asociación, y obviamente pues tengo toda la historia de cómo ha evolucionado. Y realmente para Colombia puntualmente se ha ayudado a crear los códigos de procedimientos en salud que han mejorado el acceso de los pacientes
la guía del Ministerio de Salud y Protección Social que en combinación de otras 15 sociedades creamos en el año 2016 y la guía también de la misma asociación, la cual su última versión es de hace unos 6-7 años, pero que es parte fundamental de los documentos que tienen las aseguradoras, el mismo ministerio y los pacientes para poder de esa manera acceder a un tratamiento como la cirugía bariátrica. Entonces, al final, esas asociaciones científicas ayudan a que las prácticas sean las mejores, a que las indicaciones sean las correctas y que los seguimientos de los pacientes se hagan por grupos de profesionales dedicados a ese tratamiento. Al final es un esfuerzo muy grande de muchos actores para que al final del camino el paciente se opere. Sí, de acuerdo. Ahí implican, obviamente, los médicos, los profesionales no médicos, porque estamos hablando de terapistas, nutricionistas, en el caso de las cirugías instrumentadoras, todos ellos están dedicados y parte administrativa también, ¿no? Porque todo esto, cuando se crea una nueva sociedad y también unas nuevas guías, pues eso poco a poco se va desarrollando. Pero ya en este momento, después casi 20 años de crear la Asociación Colombiana, pues ya la madurez y ya digamos de alguna manera hemos entrado en la madurez y en la etapa donde ya comenzamos a interactuar mucho con el ministerio, con las aseguradoras, somos referentes pues para muchos de estos entes y pues eso crea también una responsabilidad superior para poder también desarrollar el futuro de estos tratamientos. Usted tiene una memoria privilegiada, se acuerda todas las fechas, pero vamos a ponerle una prueba de memoria. Okay. ¿Cuál es el paciente de más edad que ha operado? El paciente de más edad, 72 años. ¿Y el más joven? 14 años. Wow, 14 años. Sí. ¿Hay una edad ideal para operarse? En una época, las primeras guías que se realizaron, que vienen de Estados Unidos, año 1991, se consideraba que la cirugía, el más joven que se debía operar era 15 años y el más veterano, por decirlo así, era 65 años. Pero desde el año 2015, digamos, de alguna manera se amplió esa cobertura y actualmente las asociaciones médicas como la pediátrica americana, que al final dicta las pautas para la mayoría de sociedades científicas mundiales, autorizan cirugía en niños y adolescentes y la Asociación de Medicina Interna también autoriza por encima de 65 años. Al final, el beneficio de estos tratamientos no tiene que ver con la edad, sino con el contexto del paciente, con sus enfermedades asociadas y con el beneficio que le puede traer a ese paciente en el futuro una intervención como la cirugía bariátrica. Súper interesante. Antes de tener los códigos, usaban otros procedimientos genéricos, otros códigos. Así es, homologaban los tratamientos, por ejemplo, de cáncer, tratamientos de enfermedades pues que existían para ese momento y que se parecían a lo que hacemos con cirugía bariátrica y lo usábamos para eso, pero eso daba también mucha variabilidad en las estadísticas, entonces uno no podía saber si el paciente se había operado de un cáncer o de una cirugía bariátrica para el seguimiento, entonces los resultados pues no eran consistentes y al final las aseguradoras, el ministerio no sabían exactamente si habían, por decir algo, invertido ese dinero en ese tratamiento para que obviamente existiera un resultado. A partir de la aparición de esos códigos, entonces ya se puede hacer un seguimiento a largo plazo, demostrando que la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo que existe para la obesidad desde el grado 1 hasta la obesidad mórbida. Qué interesante. ¿Y algunos pacientes entonces ya no llegan tantos pacientes a su consultorio que me rechazaron la cirugía? ¿O todavía? Realmente es cada vez menos.
Todavía las aseguradoras tienen algunas restricciones para los pacientes si no han demostrado de alguna manera un seguimiento en su grupo, en su programa, en el contexto pues de la medicina primaria, digamos así. Entonces, si el paciente no ha estado un tiempo con la nutricionista, con el médico familiar, con el endocrinólogo, con el internista, de pronto necesitan ese proceso para por lo menos demostrar adherencia al seguimiento. Tratamiento. A veces pues siendo una enfermedad crónica, incurable, de difícil manejo, puede que ese seguimiento simplemente demuestre que el paciente estuvo en las consultas, así no pierda ni un kilo. Pero con eso uno puede ya decir, usted va a necesitar una cirugía porque es juicioso para las consultas, cumple, pero no logra bajar de peso. Ahí entonces se pasa a la aprobación de la cirugía y generalmente en mi experiencia no hay problemas como existían hace 20, 30 años. Para todos los pacientes que nos están escuchando y que están en el proceso de aprobación, en su opinión, ¿cuáles serían los requisitos esenciales para que sí les aprueben la cirugía? Bueno, ahí habría que hablar de, primero, la conciencia de que está enfermo. Si el paciente no cree que está enfermo, si el paciente cree que esto es una condición que a pesar de que supuestamente come bien, que se cuida, no baja de peso, probablemente ese paciente no vaya a ingresar a un programa de manejo de la obesidad ni a cirugía bariátrica. Entonces, primero es la conciencia de que está enfermo, que necesita ayuda y que comience generalmente por los planes de medicina primaria, donde está el médico general, el médico familiar, medicina interna, nutrición, psicología, terapia física, que al final son el grupo de profesionales diseñado para el seguimiento inicial y el seguimiento post-bariátrico. Cuando ingresan a ese grupo, les hacen un seguimiento, de alguna manera demuestran que el paciente es adherente a ese seguimiento, el paciente generalmente termina en una consulta con cirugía bariátrica y en esas condiciones la cirugía va a ser aprobada. Otro tema que de pronto vale la pena tocar de una vez es existen unos criterios que las sociedades científicas y el mismo Ministerio de Salud en sus guías del 2016 desarrollaron para escoger los mejores pacientes y tienen que ver con un índice que es la relación peso-estatura o también llamado índice de masa corporal. Si esa relación peso-estatura es mayor de 30, es decir, tienen obesidad médicamente, digamos, diagnosticada, ese paciente tiene ya un criterio fuerte para tomar la decisión de una cirugía bariátrica. Si a eso se le añaden enfermedades como diabetes, hipertensión, apnea del sueño, hígado graso, dislipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos elevados y otras tantas enfermedades relacionadas con la obesidad, ese paciente va a acceder probablemente a una cirugía bariátrica con seguridad. Es importante también entender que se pueden cometer errores en ese proceso de obtener la aprobación. ¿Qué errores usted ha identificado que los pacientes cometen y que les demoran llegar a la cirugía bariátrica? Uno de los errores que yo veo con más frecuencia es que el paciente cree que es cirugía estética y que el paciente incluso va a cirujanos plásticos porque piensa que la grasa que tiene en su cuerpo, la grasa que enferma, la tiene debajo de la piel. Y resulta que ese tratamiento que diferencia la cirugía bariátrica de la cirugía estética es mucho más profundo al final y pierden tiempo y pierden de alguna manera unas consultas yendo a la medicina estética, que al final en el concepto mío es un complemento de la cirugía bariátrica en pacientes que tienen pues, excesos de peso por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, que es lo que llamamos índice de masa corporal. Si esos pacientes ingresan por esa ruta, pues van a perder probablemente el tiempo y no los van a autorizar
y van a considerarlo cirugía estética, que en el marco de digamos, de las leyes colombianas no está autorizado para hacer ningún tratamiento de salud ni bariátrico. Si el paciente requiere una cirugía bariátrica, obviamente puede acceder a través de la medicina, como le dije, los grupos de profesionales base, médico general, médico familiar, médico internista, endocrinólogo, que pueden guiarlo mejor para llegar al procedimiento bariátrico. Entonces, digamos que la ruta es la medicina básica y después llegan a una interconsulta o a una valoración por un profesional en cirugía bariátrica. Y ya que el paciente tiene que ir a psicólogo, a nutricionista, a todas estas otras especialidades de apoyo, ¿cómo ayudan esas especialidades y ese grupo multidisciplinario a bajar las complicaciones? Bueno, ahí vale la pena decir que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Tiene de una parte genética con la que venimos predispuestos a tener exceso de peso por los genes ahorradores que llamamos. Viene una parte ambiental y es, por decir en un tiempo, los últimos 70 años de la historia de la humanidad, se han incrementado el consumo de alimentos con alto valor calórico y se ha disminuido el movimiento. Decimos, estamos en un computador, estamos en un celular, todo lo hacemos por ahí, no nos movemos, no hacemos deporte, no caminamos, etcétera, y eso implica, obviamente, que gastemos menos energía. Entonces, la combinación de esas dos grandes causas, la biológica y la ambiental, hace que se cree como la tormenta perfecta para que acumulemos energía en forma de grasa y aumentemos de peso. Entonces, en los grupos multidisciplinarios, con el médico bariátrico, médico general, familiar o internista, el nutricionista, la psicóloga, el deportólogo, el fisiatra, ayudan mucho a que todos los aspectos de su enfermedad de obesidad sean abordados. El cirujano al final es uno de esos especialistas en todo la amplia gama de condiciones que llevan al paciente a tener una obesidad. Entonces, tanto en la parte prequirúrgica como en la parte postquirúrgica, hay que identificar y tratar todas esas variables que implican el tratamiento de la obesidad. O sea, ese paciente va a muchas consultas. Sí, debería. O sea, los programas de cirugía bariátrica, idealmente programas fuertes y enfocados en el tratamiento a largo plazo del paciente, requieren unos grupos de profesionales multidisciplinarios. Nosotros en nuestros grupos donde trabajamos tenemos médicos bariátricos, que son médicos generales, familiares o internistas, psicólogos y a veces psiquiatras, y también fisiatras o médicos deportólogos que ayudan al paciente a tratar todo el componente mental, biológico y social de un paciente para que puedan lograr el mejor resultado a largo plazo. O sea que cuando usted recibe el paciente en consulta ya ha tenido todo este apoyo, pero de todas maneras, ¿qué podríamos decirle a los que nos escuchan de qué sí debería preguntarle un paciente a su cirujano cuando está considerando la cirugía bariátrica? Bueno, digamos que en el enfoque puntual de la cirugía, un paciente debería buscar cirujanos con experiencia, preferiblemente que estén en sociedades científicas, en el caso colombiano, como la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, con la sigla ACOSIP, debería estar inscrito ahí porque esa sociedad certifica de alguna manera la experiencia de los cirujanos. Deberían trabajar en instituciones que tengan todas las capacidades tecnológicas y recurso humano para manejar un paciente con exceso de peso. Y esto va desde temas tan básicos como las sillas donde se sientan los pacientes, que a veces no son las mismas que necesita un paciente con un peso normal, sino sillas
para pacientes con exceso de peso, con obesidad, las mesas quirúrgicas, los instrumentales de cirugía, la tecnología que usamos para las cirugías. Es una tecnología obviamente que está diseñada y garantizada para la calidad del paciente y que tengan en principio hospitalización, unidades de cuidado intensivo, bancos de sangre, radiología para que un paciente con exceso de peso pueda pueda acceder a una tomografía, a una radiografía, que hay sitios donde los pacientes no, me voy a decirle una cosa pues que suena duro, pero no caben en la máquina de radiología y esos sitios pues no deberían ser para pacientes con cirugías bariátricas. Entonces, toda la infraestructura y el recurso humano de las personas que van a ser sometidas a una cirugía bariátrica, el paciente debería preguntar por eso, debería el profesional demostrar que tiene experiencia, que trabaja en esas instituciones y que de alguna manera demuestra calidad en lo que hace y en lo que usa también para esas cirugías. Es una cirugía que tiene mucha tecnología alrededor. Sí, la cirugía mínimamente invasiva, que arranca hace unos 30 años en el mundo y en Colombia llega más o menos a finales de los años 90 y comienza a crecer mucho en la primera década del milenio, ha influido muchísimo en el resultado. O sea, tanto lo que nosotros llamamos la energía, es decir, la forma de sellar los tejidos, los vasos, la forma de suturar, la forma de acceder. Y actualmente, en los últimos años, la cirugía robótica incluso hacen que todos los procedimientos sean mucho más seguros, que tenga la mayor capacidad el cirujano para detectar una hemorragia, una infección, etcétera. Y eso hace que la cirugía bariátrica se haya vuelto muy segura en manos expertas y en sitios que tienen toda esta infraestructura para hacerlo. Siempre que hablamos de tecnología, infraestructura, pues hay un costo asociado y con la cirugía bariátrica no es la excepción. ¿Qué advertencia le daría usted a los pacientes que buscan la cirugía bariátrica solo por precio? Pues como decían nuestras abuelas, lo barato sale caro. Y cuando uno está buscando salud y tratamientos de salud, debe sopesar el, el precio contra el resultado, pensando también que cualquier evento adverso, cualquier complicación, tiene mucho que ver con lo que uno utiliza y con la experiencia del profesional que la realice. Entonces, cuando le venden de alguna manera que le hago, por decir algo, el 2x1, el descuento, no le cobro, si me trae, no sé, otro paciente o algo así, desconfíe porque no le puede ir bien y desafortunadamente en medicina y en salud no hay que buscar lo más barato, sino lo más seguro y los buenos resultados en profesionales expertos. Qué bien. Em, Denos 3 tips, los 3 no negociables para escoger un buen cirujano. Bueno, yo diría experiencia con, obviamente, la posibilidad de mostrar certificaciones, membresías a sociedades científicas reconocidas, institución donde pueda uno mostrar que trabaja en sitios que están alineados con la calidad, que tienen certificaciones, ya sea nacionales o internacionales de calidad y que trabajan con la mejor tecnología disponible y grupos grupo de apoyo que incluye por lo menos un médico familiar o internista, una nutricionista y una psicóloga. Ese sería como el combo de recomendaciones para un paciente cuando busque un profesional que lo opere. Y si las personas que nos están escuchando tienen dudas de operarse, ¿usted qué les diría? Bueno, hay
hay muchas formas de informarse sobre las mejores prácticas. Obviamente en esta época de redes sociales puede haber de alguna manera mucha información. Hay muchos profesionales que pautan en esas redes y que de alguna manera tienen la capacidad de mover, por decir así, marketing, redes sociales, seguidores, etcétera, pero que hay que tener un balance entre esos seguidores, tus resultados y obviamente el profesional como de alguna manera el que garantiza que esto vaya a tener un buen resultado. ¿Cómo lo pueden saber? Uno, a través de la adscripción, por ejemplo, a las comunidades científicas, es decir, a sociedades científicas, a membresías nacionales o internacionales. Vuelvo a mencionar la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, ACOCIP, donde se pueden certificar que existe esa membresía y que esa membresía es garantía de calidad para la mayoría de los que trabajamos en estas cirugías. Su adscripción a hospitales, clínicas o instituciones que tienen también esa garantía de calidad a través de sus procesos, y también lo pueden evaluar en las redes, en las páginas web de cada uno. Y por último, como lo decía previamente, la capacidad de tener grupos de apoyo alrededor del cirujano que impliquen profesionales que trabajen paralelamente en todos los aspectos del paciente. Esa sería como la base de la calidad de la atención del paciente. Y hablando de redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar sus pacientes? Bueno, yo tengo una página web que es www.dr Guevara Cirujano, una canal de YouTube, que tengo unos videos ahí también explicando algunos temas, @Dr Guevara Cirujano, y por mi nombre, César Ernesto Guevara Pérez, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. En todas las redes sociales. Sí, pues de alguna manera hay que estar en las redes sociales, uno, para educar a los pacientes, incluso para educar a médicos que no son o que no tienen contacto con la cirugía bariátrica, pero que tienen inquietudes y que identifican pacientes que pueden ser beneficiarios de este tratamiento, y también pueden de alguna manera educarse y hacer preguntas, y uno también aprende tanto de médicos como de pacientes, porque al final, como en esta profesión, uno no termina de aprender. Si estás a punto de operarte o te vas a operar pronto, cuéntanos qué estás haciendo para esperar tu cirugía con el numeral Hablando de Obesidad.